Continuamos con las entrevistas, en este caso con Carlos del Fuerade, quien es diputado provincial por el Fuere de Rosario. Además es escritor, periodista, va a hablar de todos los sucesos de se visible en los medios. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto hablar con vos. Igualmente, Bernardo, para mí es un privilegio. Muchas gracias. No, contanos, Carlos, que ¿es así como lo planteo, una gran visibilizada por los medios? Sí, sin dudas. A partir de la mañana del 9 de julio se empezó a reunir muchísimos autos para hacer una caravana, para cuidar además todo lo que ver con la salud. Fue una extraordinaria movilización que tuvo distintos gremios como protagonistas, a distintos sectores políticos y sociales, una multisectorial expropiación de Vicentín, teniendo en cuenta el fenomenal robo que han producido algunos directivos de Vicentín con dinero del pueblo, con el dinero del Banco Nación, para vaciar la empresa y fugar esos capitales de acuerdo a lo que dicen las investigaciones que se están haciendo en los distintos juzgados penales en donde se investigan las acciones del grupo. Así que la movilización fue muy buena, muchísima gente se acercó con banderas argentinas, mostrando la necesidad justamente en el Día de la Independencia de producir a partir de la expropiación de Vicentín un elemento clave para pensar en serio en una verdadera independencia económica que le vendría bien a las grandes mayorías y no un privilegio para las minorías como quieren aquellos sectores que lamentablemente, con poca información a mi entender, se manifiestan a favor de quienes han robado la empresa robando al Banco Nación. Exactamente. Carlos, vos fuiste uno de los privilegiados Sí, tuve la suerte de ser el penúltimo orador antes que Daniel Joja, el secretario general de la Federación Aceitera, y realmente me sentí muy bien, un reconocimiento poco usual, por hablar en actos multisectoriales, realmente un gustazo que estamos investigando años y que muestra una vez más las características del gran capital en Argentina, que empieza siendo nacional pero transnacionaliza, que tiene que dar cuenta sobre crímenes de lesión, sobre los cuales van a tener algún día que dar respuesta sobre eso, y cómo después empiezan en los últimos años en esta timba financiera perversa de mandar dinero a los paraísos fiscales, generando mucha incertidumbre y mucha angustia, y en los productores. Claro, justamente, había 40 cuadras de auto, ¿se calcula cuánta gente participó? Mucha gente, se habla por arriba de 3.000 personas, así que fue realmente algo muy importante, muy importante. Estamos hablando que participaron, como vos decís, productores mismos de Vicentín que piden la intervención porque ven poner en riesgo, si no pasa eso, su fuente laboral. Claro, y además en lo que tiene que ver con el proceso preventivo, 2.638 acreedores, de los cuales 1.895 son productores. Y como bien lo dijo el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, ellos no van a estar a favor de quienes los estafaron. Y eso realmente es muy importante porque va cortando esa idea que tienen algunos sectores políticos en la Argentina de hacer una restauración del clima social y político de la 125. Acá el campo no se va a alinear detrás de Vicentín porque fue Vicentín quien estafó el campo. Claro, exactamente. ¿Cuánto te duele todo lo que después vivimos en otras movilizaciones que tapó todo lo lindo que pasó ahí en Vicentín, ahí en Rosario, en Santa Fe, que estamos hablando de lo que pasó en el Obelisco? No, justamente unos pedidos, al contrario de lo que ustedes pedían. En realidad siempre tenemos un gran respeto por toda la gente que se moviliza, aún los que piensan distinto. Sí. Pero a mí me duele mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con poner en peligro la salud de la gente. Estamos en medio de una pandemia que además no ha llegado a su pico máximo y ya los casos han superado los 100.000 casos en la Argentina, así que hay que cuidarse mucho. Pero me preocupa por sobre todas las cosas cómo hay sectores políticos que usan consignas vacías, no producen información, no democratizan datos, pero yo creo que a eso se le gana con mucha paciencia, con mucha tolerancia, e informando concretamente que lo que hay detrás de Vicentín hay un fenomenal robo que hacen algunos de sus directivos y quieren volver a tener un Estado bobo y cómplice que le pague las fiestas privadas a esos pocos tipos que tiran por la borda 90 años de historia. Sí, y además el hijo después con la muestra ya de ese odio visceral que sacan algunos,
¿no? Y Sí, que sí, lo yo hemos creo vivido que con los medios de comunicación, ¿no? Golpeando. por eso me parece fundamental marcar que siempre al fascismo, a las minorías violentas, se le gana desde las mayorías, apostando a otro tipo de cosas, usando otro tipo de procedimiento, y me parece que eso es lo que hay que hacer, insisto. Por eso siempre soy más de apostar a la distribución de la información, a la paciencia con valor político, porque es la mejor manera de ganarle a las minorías. Sí, así es. Carlos, volviendo al tema Vicentín, ¿cómo está la situación hoy? ¿Hubo muchos vaivenes o se va directamente a la intervención y después a expropiación o se está viendo los objetivos? Yo creo que lo más claro y lo más democrático es la expropiación, porque habilita al Congreso a debatir qué hacer con la empresa, y no hay lugar más democrático que el Congreso de la Nación. Por eso estoy a favor de la medida del gobierno. Igualmente hay un camino intermedio que propone el gobierno de la provincia de Santa Fe, que forma parte de un peronismo más conservador, el de Omar Perotti, que quiere una negociación por afuera de la idea de la expropiación. Y eso me parece que va a terminar favoreciendo más a los sectores empresariales impunes, que sacaron irracionales ganancias con los créditos del Banco Nación y que además cometieron delitos como la fuga de capitales o el lavado de dinero. Pero habrá que ver, en las próximas semanas se va a definir todo esto. Insisto, va a tener mucho que ver la información que se vaya produciendo en torno a lo que hizo la gente de Vicentín. Digo, todo termina siendo una gran pulsada. Me imagino que Vicentín ayudó con los dos medios más fuertes del país, como Clarín y La Nación. Claro, ellos forman parte de esa hegemonía de esos grupos nacionales muy poderosos, que por supuesto lo que están haciendo por sobre todas las cosas es una oposición política muy fuerte al gobierno de Fernández. Pero a mí me parece, insisto, que a medida que vayamos democratizando la información sobre Vicentín, se le puede ganar también a estos grupos concentrados. Ujú. Carlos, te llevo un poquito, algo hablaste ahí, el tema de la pandemia, cuarentena. ¿Cómo está la situación en Rosario? Nosotros tenemos pocos casos, pero igualmente van creciendo, y eso tiene mucho que ver con esto que decían, que entre el 15 de julio y el 15 de agosto va a haber más casos, y eso se está viendo. Hay que cuidarse muchísimo, pero por ahora está todo bien controlado. Acá se ha trabajado muy bien en la cuestión de salud, como mayoritariamente se trabajó también en el país. Pero a diferencia del Gran Buenos Aires y de Capital Federal, acá hay mucho menos casos. Así es. Carlos, la verdad que un placer dialogar contigo. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. La verdad que muy bien, el corazón resistiendo todo y con mucha pasión, así que esa creo que va a ser la mejor vacuna. Buenísimo, buenísimo. Carlos, un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo grande, Bernardo, hasta cualquier momento y mucha suerte. Gracias. Pasó el periodista, escritor y diputado provincial Carlos Delfrade.